Yo quería decir una cosa. La sociedad pública de alquiler o las sociedades públicas de alquiler lo que hacen es darle seguridad jurídica o garantías al propietario. Que no es poco. Sí, pero y al inquilino. No es lo lógico que tengan garantías todos los propietarios que alquilen viviendas y aquellos que se resisten, que creen que es un mercado inseguro, removerle todos los obstáculos y darle las garantías a todos los propietarios sin tener que contratar como una sociedad pública. Eso es lo que hay que hacer y para eso es lo que estamos proponiendo. O sea, si no estoy hablando de crítica, estoy hablando de futuro. Es decir, dejar el alquiler al mercado libre, cuestión que nosotros no entendemos así. Es decir, a un propietario le tienen que tener unas garantías para que ponga su vivienda, un propietario y a un inquilino, que también tiene pueden tener problemas entre ellos. Y lo que están haciendo, lo que hace la sociedad pública de alquiler, como no existe esa seguridad jurídica, han nacido muchas sociedades públicas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Acaban de citar el patronato de Alicante. Y entonces, pues ya no tiene sentido una sociedad estatal que haga las mismas funciones. Pero aparte de eso, yo no quiero hablar de los ataques. Si es el Senado el que ha dicho que no es, el que ha aprobado una moción diciendo que no es necesaria. Pero yo quiero decir, ¿por qué no se puede hablar de modificar la ley de arrendamientos urbanos, de modificar la ley de enjuiciamiento civil, de modificar o crear este tipo de juzgado para que las relaciones entre el propietario y el inquilino, porque eso haría que muchos propietarios que están renunciando a una renta las pusieran en el mercado de alquiler. Y luego creo que hay otras cuestiones que hay que hacer y que hay que tomarse en serio por parte de todas las administraciones públicas, que es el suelo para vivienda protegida, los patrimonios públicos de suelo que son necesarias para hacer todas esas viviendas protegidas. Y para eso no es una ley que reserven en los planes generales el 25%, porque ya hay comunidades autónomas, la mayoría que ya las tienen. Madrid tiene el 50% de esa reserva. Sino es la capacidad para que ese suelo se haga de una manera rápida viviendas protegidas. Y no es un problema ya solo de urbanismo, sino de ley de haciendas locales, de financiación de los ayuntamientos y por lo tanto que los ayuntamientos no utilicen el suelo que debería destinarse a vivienda protegida para meterlo en el mercado y financiarse, sino destinarlo a la vivienda protegida. Muy brevemente, porque tengo otra persona que quiere intervenir. Yo creo que desde el Observatorio de la Vivienda que el Consejo General del Notariado y Bufete Garrigues llevamos, hemos valorado positivamente esa iniciativa del Ministerio de la Vivienda en cuanto a la sociedad pública de alquiler. Y lo que ocurre es que posiblemente, yo creo que no se puede hablar de fracaso, sino de insuficiencia. A mí me parece que cuando tratamos del tema del alquiler debemos de ser imaginativos. No basta con la actividad inmobiliaria genera el 17% del Producto Interior Bruto del país y el 13% del empleo. Por lo tanto, es una industria de primera magnitud, colosal la fuerza que tiene. Y por lo tanto hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que proteger también los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, si tenemos un derecho de superficie, por ejemplo, que permita a los ayuntamientos el dar entrada a la iniciativa privada para la construcción de viviendas, de tal manera que sean explotadas en régimen de arrendamiento y pasado el plazo por el cual se concede ese derecho, recupera el ayuntamiento esas viviendas con toda la plusvalía que ello genera, ¿por qué no se utiliza? Por ejemplo. Entonces está muy bien que se arrienden viviendas y que haya propietarios que decidan incluir su vivienda en la sociedad pública de alquiler. Nosotros en el Observatorio de la Vivienda hemos valorado el tema de la inseguridad jurídica. Obviamente es un tema que para nosotros es muy querido y muy cercano. Y hemos considerado que quizás la única disfunción que se produce en ese terreno es la tardanza en la resolución de los conflictos judiciales. Y por lo tanto creemos que sería una buena medida la creación de juzgados especiales o el acortamiento de plazos. Bien, estamos a las 11:04 y antes quiero que escuchemos a un representante de ese movimiento que ha surgido hace poco, pero del que estamos oyendo hablar mucho, ¿no? Buenas noches, yo soy Eduardo de la Plataforma por una Vivienda Digna y bueno, la plataforma es uno de los muchos movimientos que están reivindicando el derecho a la vivienda digna y sobre todo un poco de justicia en esta situación. Entonces, a mí me parece alucinante que estemos todos de acuerdo en lo básico, que es que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda. No quizás de forma exigible judicialmente, pero sí se debe garantizar. También me parece muy bonito que pensemos que se construye muy poca VPO o en cualquier caso insuficiente para satisfacer toda la demanda de gente que necesita ese tipo de vivienda porque no se puede permitir una vivienda libre. Pero es que claro, yo veo en el mercado de vivienda paradojas, o sea, veo la paradoja de que las viviendas cada vez suben más, de forma que un porcentaje muy significativo de la población no podemos acceder a ella y otro porcentaje bastante significativo tiene un sobreendeudamiento.
Pero es que, por otro lado, resulta que no parece un problema de construcción, parece un problema de acceso. ¿Por qué? Pues porque nuestro país construye mucha más vivienda que otros países de nuestro entorno juntos, que tienen poblaciones similares, incluso mayores a la nuestra. Entonces, me parece que se están dejando alguna variable en este debate. Yo me apunto a señalarlas. O sea, no han hablado para nada, por ejemplo, de corrupción, y no han hablado para nada de especulación. Entonces, creo que son factores que pueden llegar a estar influyendo en la situación actual de la vivienda. Está claro que la vivienda de protección oficial es insuficiente, pero lo que yo me pregunto es, si estamos todos de acuerdo en esto, ¿por qué no nos hemos dado cuenta este año? O sea, ¿qué ha pasado años atrás para que llevemos muchísimos años construyendo cada vez menos vivienda de protección oficial? Porque son cosas que me resultan paradójicas. También pienso que la labor legítima del Estado, al margen del debate económico, es garantizar el acceso a la vivienda por encima de los ciclos. No es una cuestión del precio de la vivienda, me da igual que esté alto o bajo. El problema es que la ciudadanía no puede estar a expensas de un ciclo económico para hacer algo tan importante en su vida, como se ha dicho aquí, que es acceder a una vivienda, que es lo que le va a dar margen para desarrollar. Entonces, lo más significativo de Francia diría que es el consenso político. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué aquí no se da ese consenso? Y la pregunta que lanza al aire es, ¿no será porque hay actores implicados dentro de la propia clase política? Y me repito, ¿no será porque hay un problema con respecto a la ley de financiación de ayuntamientos y la ley de financiación de partidos políticos también, aparte de todo lo que están hablando? Gracias, Eduardo. ¿Alguien que quiera responderle? Muy brevemente, estamos a las 11 y 7 minutos. Yo creo que ha definido muchos de los problemas de una manera clara. Es evidente que existe un problema de especulación, pero yo creo sobre todo de especulación del suelo. Porque es verdad que se construyen muchas viviendas y en España hay suficiente suelo urbanizable para hacer viviendas, o sea, para hacer desarrollos urbanísticos para vivienda y para vivienda protegida. El problema es que hay dos cuestiones. Una, que la transformación de ese suelo urbanizable en suelo en solares para las viviendas y para las viviendas protegidas también, en estos momentos, y lo pueden decir tanto para un promotor privado como para un promotor público, son 5 o 6 años. Por lo tanto, hay que revisar y hacer un pacto para que todos, porque muchas competencias son autonómicas, para que todos podamos hacer esos procedimientos mucho más ágiles. Y luego, todas las administraciones se tienen que implicar en los patrimonios públicos de suelo. Hasta ahora están con el 10% de los ayuntamientos, pero no suficientemente con eso. Los ayuntamientos deben tener suficiente financiación para constituir en muchos casos, los que no lo tienen, pero posibilitar el desarrollo de esos patrimonios públicos de suelo donde poder hacer viviendas protegidas. Y creo, y es la propuesta que hacemos desde el Partido Popular, que es necesario reformar la ley de haciendas locales para que se puedan constituir y desarrollar esos patrimonios públicos de suelo. Y luego hay otros programas de vivienda que hay que implementar. Deben haber programas, el arrendamiento con opción de compra. Para un joven que no puede comprar una vivienda, pero sí puede alquilarla a una vivienda protegida y poder acceder a su compra en un momento determinado, a los 7 o 8 años, como están haciendo algunas comunidades autónomas. Sé que tiene usted la palabra, pero en este momento la publicidad me manda a hacer una pausa, pero le prometo que después usted estará en el uso de la palabra y también usted. Es el ecuador del programa y vamos a hacer esa pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida, no se vayan. Cuando un hogar tiene que destinar más de la tercera parte de los ingresos a hacer frente al pago de la vivienda, ese hogar es muy probable que sea moroso. Los precios este año han debido crecer en torno al 9%, entre un 9 y un 9,5%. Esta es una subida menos intensa que la de años anteriores, pero significa que en 9 años el precio medio de la vivienda en España ha crecido un 175%. Durante este periodo de tiempo los salarios han crecido un 30%. Es decir, el precio de la vivienda ha crecido 6 veces lo que han crecido los salarios y el índice de precios de consumo. La previsión es que esta sobreoferta de viviendas va a tardar más tiempo en venderse a partir de ahora, de forma que podamos asistir a una situación en la que los precios de las viviendas crezcan menos, por una parte, pero y tarden más en venderse, pero eso significa que llegar a bajar será difícil.